Esta es la segunda clase de la materia Comunicación y Cultura. La primera clase ya estuvimos trabajando en el enfoque que tienen Shannon y Weber sobre la comunicación. En esta segunda clase vamos a enfocarnos en la idea que tiene el autor llamado Marshall McLuhan, en donde vamos a empezar a conocer un poquito de qué manera él interpreta o de qué manera él enfoca sus estudios en esta parte de la comunicación que es bastante amplia. Pero antes de seguir vamos a trabajar un poquito sobre las pequeñas diferencias que tenemos entre estos tres conceptos: informar, difundir y comunicar. Están estrechamente relacionados. Cada uno tiene o se refiere a un proceso con diferentes características y objetivos distintos al momento de ser usados, ¿no? La principal, podríamos decir, que tiene que ver con el flujo de la información, ¿no? Con esta interacción que tiene con el receptor. Por eso, vamos directamente al ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de informar, podemos decir que es la acción de proporcionar un dato o alguna información, algún hecho, algún acontecimiento, algún conocimiento incluso, de manera objetiva, ¿no? No lo adornamos, sino simplemente yo te informo. Ejemplo, la heladería cierra a las 10 de la noche. No hay ninguna retórica, por decirlo, no estoy tratando de convencerte de nada. Solamente te estoy informando. No necesito respuesta, es unidireccional. Podemos decir que el proceso es lineal, ¿no? Va del emisor, el mensaje y al receptor. Solamente estos tres pasos y es de manera lineal. No espera ningún otro tipo de feedback. Entonces, vamos al concepto de difundir. El concepto de difundir es muy similar y hay una pequeña línea nada más que separa a esta idea de informar y difundir. La diferencia es que al momento de informar yo no tengo ninguna expectativa de que sea masivo y que llegue a mucha gente. Yo informo. El que pasa frente a la heladería va a ver un cartelito que diga está abierto hasta las 10. Cuando yo hablo de difundir, la idea principal de esto es que llegue a una cantidad masiva de gente. Cuanto más gente lo sepa, mucho mejor, porque ese es el objetivo del concepto de difundir. De hecho, es una palabra en latín que significa esparcir. Así que difundir es lo mismo que esparcir. Entonces, la idea del concepto de difundir es llegar a una cantidad de gente. O sea, cuando yo digo informar, no tengo una expectativa de un amplio público. Cuando yo digo difundir, sí yo tengo que esperar que llegue a la mayor cantidad de gente. Ejemplo, las campañas de vacunación que se dan en los hospitales son un ejemplo claro, ¿no? Eso saca el Ministerio de Salud, lo informa, ¿y quién es el que se encarga de difundirlo? Los hospitales, las clínicas, los médicos, se hace toda una campaña para que eso se difunda. ¿Se entiende? Entonces, respecto al concepto de comunicar, que ya lo hicimos en la primera clase, pero bueno, siempre tengan en cuenta que los conceptos van cambiando de acuerdo al contexto también. En qué lugar lo hablamos, en qué situación lo hablamos, entonces puede ir cambiando y variando, siempre acomodándose al momento, incluso al tiempo en que se habla. Por ejemplo, cuando hablamos en la actualidad del término comunicación, entendemos todo lo que es tecnología. Y en la época de la industrialización, además de todo lo que es tecnológico, ¿no? Se entendían como las vías de comunicación, que eran los trenes, los tranvías, los barcos. En este caso, el concepto de comunicar es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque a diferencia de informar y difundir, esto podemos decir que es un proceso bidireccional, o sea que si yo mando un mensaje, yo tengo que esperar una respuesta, porque la idea de comunicar es que haya un proceso en donde se entienda el mensaje
Y para que yo sepa que entendés el mensaje, necesito recibir un feedback. Entonces, a medida que yo voy sabiendo, te mando un mensaje, te digo algo y vos me respondes, yo puedo saber si el mensaje te está llegando claro. Esto podríamos tener ejemplo, una conversación cara a cara, una entrevista de trabajo. ¿Entendés? Yo hago una propuesta, te lo digo y vamos hablando y si vamos entendiéndonos. Esa es la diferencia entre informar, difundir y comunicar. Recuerden esto, las dos primeras son lineales, o sea que solamente van y dejan el mensaje. No esperan una respuesta, no hay feedback. En la tercera, que es comunicar, sí esperamos un feedback y tiene que haber un feedback para que yo sepa que llegó bien el mensaje. Bueno, enfocándonos en el nuevo autor que vamos a leer hoy, que es Marshall McLuhan. El enfoque de este señor, que por cierto nació entre 1911 y 1980. O sea, se entiende que está cerca de nuestra actualidad. Entonces, es un filósofo, era un teórico, era canadiense, un teórico de la comunicación obviamente, era profesor en la Universidad de Toronto y bueno, el trabajo de él ayudó a sacar y a romper un poco este esquema de estudiar la comunicación solamente en el significado de lo que me quiere decir. Este señor comenzó a estudiar de qué manera el canal o el medio afectaba la forma en que nosotros recibimos el mensaje. Y ahora vamos a dar un ejemplo. Lo que dice es que la forma en que nosotros mandamos un mensaje afecta nuestra percepción sobre ese mensaje. O sea, si yo hoy en día puedo mandar una foto diciendo acá tomando un helado, no va a ser nunca el mismo efecto si yo lo escribo en papel, en una carta y lo mando en sobre. Porque seguramente yo con esa foto, yo ya le mostré el color, si el helado estaba derretido, si había un día soleado, si un montón de cosas. Cosas que yo voy a obviar en la carta seguramente, no porque no lo quiera contar, porque seguramente ni siquiera lo voy a pensar. Yo voy a estar solamente contando que tomé un helado. Y a lo sumo le diré si era de frutilla, pero no le voy a hablar sobre la textura, sobre el sabor, o incluso se pierde un montón de situaciones, ¿no? Que yo en la foto tal vez lo pueda mostrar. Esa es la diferencia. Entonces, él lo que dice es que él no estudia el mensaje que nosotros enviamos. Él estudia la forma en que a nosotros nos llega ese mensaje, porque él dice que nos afecta de manera diferente, ya sea emotivo o culturalmente. ¿Se entiende? No va a ser lo mismo que hay un accidente en una ruta con 5 autos y yo pueda verlo en la televisión o que me estén contando por radio. Entonces, el efecto no va a ser lo mismo, porque tal vez si yo lo veo en la tele va a ser mucho más fuerte el episodio. Y es más, si lo vemos en TikTok o en Instagram o en Facebook o en YouTube, en los shorts, que son los videos cortitos, seguramente se va a perder un montón de información también. Entonces, el impacto que va a tener en nosotros va a ser totalmente diferente. A eso se refiere él. De que el medio, y cuando hablamos de medio, ¿de qué estamos hablando? Si es un teléfono, si es un diario impreso, si es una plataforma determinada, ya sabemos que en TikTok todo es fragmentado, todo se achica. Y seguramente si queremos saber sobre una noticia tenemos que ver el noticiero para poder entenderlo. Eso es lo que dice él. Nos afecta de manera emotiva o cultural incluso la forma en que lo recibimos, el medio en el que recibimos el mensaje. Eso es lo que él quiere estudiar y lo que estudió y quiere decirnos. Por ejemplo, para redondear la idea, cuando volvemos a pensar en que el medio es el mensaje, y vamos un poco para atrás, históricamente los libros, que hoy para nosotros ya casi no existen, ¿no? Salvo que uno vaya a la biblioteca o sea fanático de comprar un libro impreso.
Estoy hablando de un libro impreso. Históricamente se escribía a mano. Se copiaba un libro a mano de otro libro y así. Esa es la forma de hacer los libros. Volviendo un poquito atrás, además de esos libros, eran exclusivos para la gente que tenía dinero, para la élite. O sea, solamente gente pudiente podía leer libros. La única forma de informarse o de tener conocimiento era de manera colectiva. Y se mandaba una persona que iba informando pueblo por pueblo